Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos los que están ahí en casita. Hoy estamos celebrando también un día de enseñanza. Quisiera que todos ahí en casita siempre tuviéramos nuestra Biblia a mano, nuestra libreta, nuestro lápiz, para poder aprender hoy lo que el Señor tiene para nosotros. Quisiera que buscara conmigo el libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 22. Quiero que lea la Biblia conmigo en la versión Arca Fernández. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Timoteo tiene una hoja de servicios que vosotros conocéis bien, como un hijo que ayuda a su padre. Así se ha portado conmigo en las tareas de evangelización. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero que le ponga atención porque vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pero en el libro de Filipenses hace una referencia a Pablo de Timoteo y dice que él tiene una hoja de servicios que vosotros conocéis muy bien. Quiere decir que la iglesia de Filipo conocía esa hoja de servicios de Timoteo. El tema que quiero desarrollar le puse por nombre ocupación ministerial. Así que vamos a orar y nos ponemos delante del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pedimos este día que nos alumbres tu palabra, Señor, para poderla explicar y que también podamos salir edificados, Señor, y en casita, todos los que están a través de la radio, la televisión y las redes sociales, seas tú bendiciendo, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando hablamos de esa ocupación que Timoteo, como un hijo verdadero en la fe de Pablo, estaba diciéndole de todo lo que Timoteo se ocupaba, se encargaba de lo que él tenía como una conducta ministerial. Miren lo interesante de esto, porque quiere decir que Timoteo tenía que comportarse en una situación determinada, obviamente, como ministro, y esto fue evolucionando. Timoteo fue evolucionando, pero lo que quiero enfocarme es en ver ese comportamiento, esa ocupación ministerial de Timoteo y trasladarla a nuestra vida. Yo sé que hay muchos que me están escuchando que son predicadores, tenemos los discipuladores del ministerio, tenemos personas que obviamente se están desarrollando y capacitando en las doctrinas aquí en el ministerio. El tema es para que todos podamos extraer algo hermoso y que podamos aprender de cómo el obrero habilidoso, en este caso Pablo como el padre espiritual de Timoteo, entrena a este obrero, a este aprendiz, lo vamos a llamar. Pablo preparó a Timoteo para que continuara el ministerio, tal vez pensando que iba a ser como un reemplazo o pensando que iba a ser como su relevo ministerial. Ahora, para nosotros, hermano, debe de ser algo maravilloso que haya alguien que nos esté entrenando, que nos esté capacitando. Y esto le pasó a Timoteo. Y debido a eso, entonces, debemos de ocuparnos ministerialmente. Si nosotros sabemos que tenemos un ministerio que desarrollar, tenemos que ocuparnos en esa tarea ministerial. Quiero que entonces veamos el primer punto, obviamente en la primera carta de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4, verso 11. Dice la Biblia, traducción del lenguaje actual: enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Verso 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Bueno, vamos a poner entonces el primer punto del tema. Mire que me estoy adelantando con lo que usted está viendo en la pantalla. Ahí en la pantalla está viendo usted que el primer punto de la ocupación ministerial es ser guía. Ser un guía, poder tener esa certeza de llevar a otras personas a la presencia del Señor, tanto por la palabra o la tarea que desarrollemos. Entonces vamos a poner el primer punto aquí y es guía.
Mire, lo vamos a poner acá. Y de una vez vamos a llevar acá qué es lo que le toca esa tarea o esa ocupación a Timoteo. Tiene que tener algo, mire qué interesante esto, ocupado en lectura. Aquí, hermano, entramos en un conflicto cultural, porque nuestra cultura, vamos a decirlo así, nuestra cultura catracha o nuestra cultura latina no es muy dada a la lectura. Nosotros, hermanos, somos más para estar en los celulares, para mandar memes, ¿verdad? Para estar en el Facebook, en el YouTube. Pero fíjese usted qué interesante, joven, es un joven. Por eso aquí la característica de Timoteo es que es un joven que tiene un carácter. Quiero que me ponga atención con esto. Es un joven que tiene un gran carácter. Pero obviamente yo voy a poner alguna otra cosita aquí para que desarrollemos el tema. Enseñe estas cosas y diles a todos que las obedezcan. Pablo le estaba trasladando una doctrina a Timoteo y tenía que enseñarle a los demás que no te desprecien por ser joven. Más bien, sé ejemplo a los demás. Entonces, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ya encontramos ahí el otro punto. Sé ejemplo a los demás. Cuando las personas te oigan, que vean ese modo de hablar que tú tienes. Mire qué interesante, porque Timoteo era un joven y tal vez algunos dirán, bueno, como era un joven, tenía el lenguaje de chavo, ¿verdad? Podía hablar y como él quisiera. Fíjense qué interesante, porque cuando Dios nos llama a la ocupación ministerial, nuestra manera de hablar debe ser acorde al llamado que tenemos. Y estoy buscando a este joven con carácter, un joven con carácter llamado Timoteo. Timoteo significa aquel que adora, aquel que es amoroso en la adoración. Cuando todos te oigan, que oigan tu modo de hablar y vean cómo vives. Mira eso, que traten de ser puros como tú. Entonces le está diciendo el Señor obviamente a Timoteo, ¿verdad? De que tiene que haber una enseñanza personal, un testimonio de él, ¿verdad? Y quiero que entonces vayamos aquí a la pizarra. Y ya dijimos que él debe de ser guía a otros, que debe estar ocupado en la lectura, porque tiene que enseñarle a los demás a obedecer la palabra. Entonces, ejemplo tiene que tener hacia, ¿verdad?, los demás. Ejemplo a los demás. Quiere decir que hay una ocupación ministerial que nosotros no podemos obviar. Cuando nos llaman al ministerio, los ojos de la gente están puestos sobre nosotros. Y todo lo que nosotros hagamos, el hablar, cuando nos oigan, debe de ser de acorde a ese llamado ministerial. Que la manera de cómo me comporto, la manera como vivo, debe de ser conforme al llamado ministerial que tengo. Y mi pureza demostrada debe de ser de acorde al llamado que tengo. Mire cómo vamos desarrollando el primer punto de la ocupación ministerial. Ocúpate en la lectura, sé ejemplo de buenas cosas. Demos ejemplo de lo que aprendemos de Dios en su enseñanza, forma de vivir, amor, fe y pureza. Son cosas que debemos de tener, hermano, en nuestro diario vivir para poderle trasladar a los demás esa manera cristiana, porque nos llamamos cristianos porque seguimos los pasos de Cristo. Entonces debemos de ser portadores de esa buena noticia hacia los demás a través de nuestro ejemplo. Ok, voy a avanzar un poquito más todavía. Me voy a dirigir a la segunda carta. Tal vez de la primera carta de Timoteo solo voy a tomar ese versículo. Pero fíjese que en 2 Timoteo capítulo 1 verso 8 encuentro otro carácter de Timoteo. Quiero que me acompañe la Reina Valera actualizada. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Pablo está escribiéndole ahora una segunda carta a Timoteo. Y en este capítulo 1 está empezando Pablo a escribir la carta. Pablo está preso. Si usted ya se dio cuenta, ahí le dice prisionero. Estoy prisionero.
No te avergüences de dar testimonio del Señor, así como tampoco te has avergonzado de decir, mi padre espiritual es Pablo, aunque esté en la cárcel. Mire qué interesante. Entonces ahora la ocupación ministerial, mire qué interesante. Es un guía hacia otros, porque es ejemplo. Pero ahora miramos el punto 2, que Pablo, el padre espiritual de Timoteo, le dice soporte, un soporte. Estoy hablando de tener una firmeza, de ser un apoyo, un bastón, de ser la persona en la cual yo puedo descansar. Entonces le dice a Timoteo, estás lleno de valor. Fíjense que el idioma español es interesante, porque aquí entonces, ¿a qué nos referimos cuando le decimos está lleno de valor? Bueno, uno es que es valiente, ¿verdad? Que no le tiene temor a nada. Eso es valor, tiene valor. Pero también valor, cuando hablamos de valor, es el calibre espiritual que yo tengo. El calibre espiritual que demuestra Timoteo es uno que es amado, porque aquí le está diciendo, participe conmigo de los sufrimientos del evangelio según el poder de Dios. Es un hombre amado por su padre. Y le está diciendo, yo sé que estoy en una situación complicada, pero estoy poniendo mi confianza, Timoteo, en que vas a desarrollar tu ocupación ministerial. Porque Timoteo estaba a cargo ya de una iglesia. Y entonces le dice, en medio de todo lo que estoy atravesando, en medio de las adversidades, encuentro que tú eres mi soporte. Quiero que le ponga atención a esto, porque es un hijo espiritual. Timoteo es un hijo espiritual. Y Pablo encuentra soporte en él, a pesar de todo lo que está pasando. Entonces, mire la ocupación ministerial. Quiere decir que no se trata, hermano, quiero que me capte tal vez el mensaje que Dios me entregó, ¿verdad? Para podérselo entregar de la manera más clara. No se trata solo de venir a la iglesia, de recibir una doctrina, de avanzar en el ministerio, de venir al culto, cantar, oír la palabra e irme. No, eso no solamente es el evangelio, sino que hay una ocupación ministerial. Yo tengo que estar ocupado ministerialmente. El hecho de que venga a la iglesia, obviamente tengo que ir a mis labores seculares, como trabajar, mis labores seculares como estudiar, ¿verdad? Otras ocupaciones que tengo que hacer, ocupaciones familiares, qué sé yo. Pero no debemos de soltar la ocupación ministerial. Debemos de ser guía. En esas labores seculares debemos de ser guía a otros. Que nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestra manera de hablar sea ejemplo. Pero también para aquellos a los cuales considero mis padres espirituales, para aquellos que considero incluso mis líderes, que son los que yo admiro, personas cristianas que me dan el ejemplo de tener una vida cristiana. Entonces yo tengo que ser un soporte, una persona que se llena de valor y que es de valor también para ese ministro. Eso es lo que nos está enseñando Timoteo. Sé partícipe conmigo de los sufrimientos. Un soporte es un apoyo espiritual. Hermano, usted no sabe la cantidad de personas, bueno, la cantidad de pastores, de ministros que se han quitado la vida, porque han caído también en depresiones, y creo que lo hemos visto en algunos otros temas. Elías cayó en depresión, incluso Pablo. ¿Usted cree que, hermano, era fácil para Pablo estar en una cárcel? No crea que solo una vez estuvo Pablo en la cárcel, muchas veces lo capturaron y se lo llevaron preso. Entonces, estamos viendo que aparte de todo lo que le tengo acá, de la ocupación ministerial de Timoteo, él es un soporte, él está lleno de valor, él es un amado y está en las adversidades de su cobertura con él. Porque, hermano, mire, qué bueno es estar con la gente en las buenas, pero en los momentos malos también aún es más necesario. Entonces a este le vamos a poner que es un apoyo. Mire qué más, aparte de ser un soporte, ¿verdad? Era un apoyo espiritual. Entonces, aquí estoy enriqueciendo bastante los puntos. Si usted se está dando cuenta, estoy diciendo que él es un soporte, está lleno de valor, apoyo espiritual. Es una persona que es amado y es uno que está con su ministro en las adversidades también. El ministerio, hermano, no solamente es estar en alegría todo el tiempo. Hay momentos de tristeza, hay momentos que se pasan en el ministerio, y el que tiene la ocupación ministerial es el que se da cuenta. La gente que solo visita la iglesia, hermano, la gente que solo visita la iglesia
Obviamente solo viene a buscar que Dios le hable, viene a buscar, y esa es la meta, ¿verdad? La gente viene a buscar que Dios le hable, la gente viene a buscar ser lleno del poder del Espíritu de Dios e irse a su casa con su porción. Claro, a eso viene el pueblo. Pero mire la tarea ministerial es que usted debe de tener como ministro, debe de tener una palabra que le dé bálsamo a esas personas. Que usted debe de tener, hermano, la fortaleza necesaria para trasladarle palabras de ánimo a esas personas. Pero a veces el ministro está pasando por tribulaciones, está pasando por adversidades. Y entonces hay ocupaciones ministeriales. Y en este caso le enseña Pablo a Timoteo, mira Timoteo, en algún momento vas a ocupar mi lugar, pero sé partícipe ahora conmigo de esto. Mire, ¿qué pasaría si, yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero qué pasaría si el pastor que usted sigue o la iglesia que usted va, el ministro lo introducen a la cárcel? Pero no estoy hablando, obviamente hay gente que va a la cárcel porque en realidad es pícaro, ¿verdad? Pero así como Pablo, injustamente, en la cárcel injustamente, ¿qué haría? Porque yo le aseguro que lo primero que dirían, se estaba robando los diezmos ese pastor. Pero mire ahora que le está diciendo Pablo, sé partícipe, Timoteo, te necesito, sé un soporte, eres mi amado y en medio de las adversidades necesito que me apoyes. Aún cuando no haya aflicción, no te olvides de dar gracias por todo al Señor que te da lo que necesitas. Todo lo que Dios te ha entregado hasta hoy, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, todo lo que Dios te da, dale gracias a Dios. No importa si tal vez ha venido una enfermedad, dale gracias a Dios, porque esa enfermedad algo te va a enseñar el Señor. Y si Dios te mandó esa enfermedad para que tú veas el milagro y seas sano y digas, caramba, la verdad que solo Dios me pudo sanar, esa enfermedad va a servir para glorificar a Dios. Entonces, en todo momento, cuando hay aflicción y en todo momento, tienes que darle gracias a Dios. Ok. Estamos hablando de la ocupación ministerial, que no solamente debemos de ser congregantes comunes, sino que tenemos que tener una ocupación ministerial, que no, como decía Kennedy en su mensaje, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese presidente de Estados Unidos, Kennedy? Decía, no te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino más bien pregúntate qué puedes hacer tú por Estados Unidos. Yo diría que es lo mismo. Nosotros tenemos que pensar en el apoyo o la ocupación, mi ocupación ministerial. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:1, Biblia textual. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Ok, entonces ya estamos entrando al tercer punto. Estamos entrando a una tercera ocupación. Una ocupación ministerial es ser guía de otros. Una ocupación ministerial es ser soporte de otros. Y ahora entramos a este punto, muy importante. Una ocupación ministerial nos debe obviamente de ocupar, ¿verdad? Valga la redundancia, es ser sólido. Esto le voy a poner yo aquí, esforzado en gracia le voy a poner. Mire, ve, esforzado. Usted que está ahí conmigo, ¿verdad? Está ahí con su libreta también. Usted vaya tomando sus notas. Esforzado en gracia. ¿Qué cosas puedo ver aquí en la ocupación? ¿Qué cosas puedo ver aquí en la ocupación de Timoteo? Que él le dice, hijo mío, ¿verdad? Y le dice que es un conquistador, porque es uno que se ha fortalecido con la gracia. Por eso le puse fortalecido en gracia. Uno que se ha fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Quiere decir que es aquel joven que ha servido de apoyo, porque lo estoy llevando cronológicamente como Pablo va escribiendo la carta y cómo va desarrollando las cualidades de la ocupación ministerial de Timoteo. Entonces le dice, ha sido guía, tienes que estar ocupado en la lectura, qué lindo, ha sido un soporte lleno de valor, ha sido mi apoyo ministerial, qué bueno. Pero también bendigo tu solidez, eres sólido, eres esforzado en la gracia, fortalecido en esa gracia. Y ahora lo que te vengo a decir es que eres mi hijo, has conquistado las cosas y las áreas de tu vida, porque hermano, ¿qué luchas tiene un joven?
¿Qué cosas tuvo que conquistar Timoteo para poder, hermano, tener esa confianza de Pablo de poderle decir, sí, hombre, cabal, ha sido conquistador espiritualmente? La fe en Cristo Jesús nos hará sólidos para resistir cualquier embate y enfrentar las dificultades. Entonces quiere decir que como una ocupación ministerial es que yo no solamente tengo que esperar qué es lo que está dándome la iglesia. No, si es que esto es un cuerpo, es un organismo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, donde ese organismo conjuntamente se alimenta completamente de la savia que es Cristo y fortalece todo el cuerpo. Entonces, entre nosotros nos animamos, entre nosotros nos fortalecemos. Y a Timoteo le dice, has sido un conquistador y te ha fortalecido con la gracia. Entonces está desarrollando esas características Timoteo de ser ese apoyo ministerial de Pablo. Y qué lindo, ¿verdad? Porque la fe nos hace estar sólidos. Por eso el Señor Jesucristo nos decía, ora y pide al Señor para que la fe no te falte. Y en una parte de la Biblia el Señor le dice a Pedro, he orado por ti para que tu fe no te falle. Quiere decir que la fe nos hace estar sólidos para poder resistir los embates. La fe nos hace estar sólidos para que podamos resistir y no solamente eso, enfrentar dificultades. Entonces, como estamos aquí desarrollando a Timoteo, le vamos a poner como una ocupación ministerial es enfrentar dificultades. Yo le decía en alguna parte, déjeme solo terminar aquí, dificultades. Es que a veces por estar hablando y escribiendo no escribo correcto, hermano. Entonces ahí estamos. Enfrentar dificultades. La gente llega a las iglesias. Mire usted la ocupación ministerial. La gente llega a las iglesias. Y cuando hay un problema, se va de la iglesia. Al haber un problemita, se va. Yo le decía a ustedes en un tema que desarrollamos, creo que fue un domingo que estuvimos hablando, tenemos que enfrentar las situaciones, tenemos que enfrentar los problemas que se nos presentan día con día. Cuando huimos de los problemas no solucionamos nada. La solución no es huir. Obviamente de las tentaciones sí tenemos que huir, eso es muy diferente, porque se acuerda de José, ¿verdad? Cuando aquella la esposa de Potifar se le desnudó, él huyó. Ese es huir de una pasión. Incluso Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles, le dice a Timoteo, ¿verdad? Pero las tentaciones, las pasiones, hay que huir, sí, pero las dificultades hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Qué bueno cuando todo está bien, cuando el pastor me trata bien. Qué bueno, qué lindo cuando el servidor me trata bien, cuando mi líder me trata bien, cuando mi coordinador, el anciano, el diácono, qué sé yo, todos me tratan bien. Qué lindo, amén, claro, qué lindo. Pero va a haber un momento que te van a reprender, va a haber un momento que te van a exhortar, va a haber un momento que te van a corregir, va a haber un momento que te van a disciplinar, porque no todo siempre va a ser color de rosa. Por eso le puse el tema ocupación ministerial. Van a haber, hermanos, momentos difíciles y en medio de las dificultades hay que enfrentarlas. Le está diciendo Pablo a Timoteo, eres sólido y te has esforzado, mire usted, en la gracia. Te has fortalecido y ahora puedo ver que eres un hijo. Y por eso Pablo decía, hijo legítimo. Si usted se pone a buscar cuántos traicionaron a Pablo en el ministerio y que usted sacara, sería bueno que lo tuviéramos en alguna enseñanza, aquellos que traicionaron el ministerio de Pablo, que lo dejaron botado. La Biblia dice, Demas ha amado más a este mundo. Pablo le escribe en sus cartas, Demas ha amado más a este mundo y me ha dejado solo. Quiere decir que se fue al mundial, hermano. ¿Cuántos lo dejaron? Alejandro el Calderero dice, Pablo me ha hecho muchos males. Obviamente Pablo no se enorgullece de ellos, pero mire lo que escribe, algo me enseñaron. Pero dice a ti, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mire qué interesante, para que un ministro suelte esas palabras, hermano, es porque esa persona ha sabido tener su ocupación ministerial. Y yo le vengo a decir también que cuando nosotros sabemos tener esa ocupación ministerial, va a haber una recompensa de parte del cielo.
Cuando nosotros hablamos de esforzarnos en la gracia es aquel favor inmerecido. Porque dice la Biblia que por gracia somos salvos. Entonces debemos de vivir por gracia. Y pedirle al Señor todos los días, hermano, que nos dé esa solidez, que la fe no nos vaya a fallar, sino que la fe nos ayude a resistir cualquier embate para enfrentar las dificultades. Ok, váyase conmigo entonces, más adelante vamos a llegar al punto medio del tema. Estamos en 2 Timoteo capítulo, 2 Timoteo 2. Vamos a irnos 2 capítulos más adelante. 2 Timoteo capítulo, vamos a ver, no, ahí mismo, sí, 2:24. Vamos a irnos, sí, en el mismo capítulo 2, pero 23 versículos adelante. 2 Timoteo 2:24, Biblia al día. Oiga esto. Y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Verso 25. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Entonces, mire, estoy llevándolo como Pablo escribe esas cartas a Timoteo, le dice, lo alaba también a Timoteo por las cosas que él hace, por su conducta ministerial, pero lo que estamos extrayendo es esa ocupación ministerial de Timoteo, porque Timoteo era un cristiano que llegó a ser entrenado por Pablo, y aquel joven fue creciendo, fue desarrollándose, llegó a ser anciano en la iglesia, lo puso como pastor, y por último, usted recuerda que hemos visto en la doctrina intermedia que hay un tema que le llamamos el desarrollo de Timoteo. Llega Timoteo a ser apóstol, pero mira el camino que tuvo que atravesar. Porque todos queremos el título, todos queremos el renombre, pero mire todo lo que hay que pasar. Hay que ser guía de la ocupación ministerial, hay que ser soporte, hay que tener solidez. Y mire ahora este otro cuarto punto. Le está diciendo Pablo, tienes que ser manso. Yo siempre que oigo esa palabra, ¿verdad? Hay que ser manso, pero no menso, me decía un pastor a mí la vez pasada. Bueno, ¿de qué está hablando esto? Que el cristiano no debe de ser rencilloso, le vamos a poner, vamos a usar esa palabra, no pleitero. Mire, la Biblia dice acá, no tienes que andarte peleando con la gente, no tienes que ser golillero. El cristiano, aquel que está ocupado ministerialmente, es que ese es el punto, ocupado ministerialmente. Si tú estás ocupado, perdone que lo repita, si tú estás ocupado ministerialmente, estas características deben de acompañarte: guía, soporte, solidez, mansedumbre. Tienes que ser manso. No, vuelvo a repetirle, ¿verdad? No hay que ser menso, dicen, ¿verdad? Manso como una paloma. Un siervo de Dios que no tenga polémicas. Mire, aquí se lo puse. Un siervo, no polémicas. No tiene que prestarse a la polémica. La polémica es que a todo se opone. No, hombre, si esa palabra oponerse es del diablo, que el Señor lo reprenda. El que se opone es el diablo a lo que uno hace. Nosotros no estamos para oponernos, nosotros estamos para, hermano, enseñar, no ser rencillosos, sino que con la palabra mostrarle a la gente que está equivocado. Pero fíjese cómo dice la Biblia acá: capaz de enseñar, pero mire qué interesante, no propenso a irritarse. Hay gente, hermano, que predica en el púlpito, pero como que está regañando a la gente, ¿verdad? Sí, hombre, todos se van a ir al infierno, atajo de pecadores. Entonces, perdóneme. La ocupación ministerial la está faltando a esa ocupación, no propenso a irritarse. No le digo yo que uno no se emocione en el púlpito, claro, si a mí me pasa también. Pero una cosa es llenarse del Espíritu y trasladar esa emotividad. Dice la Biblia que Apolos predicaba con denuedo la palabra del Señor.
Aunque no se sabía mucho la doctrina, porque Apolos tenía la doctrina hasta el arrepentimiento de Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Priscila y Aquila lo guiaron un poquito más cómo tenía que llevarse la doctrina. Entonces ellos lo adiestraron porque eran discípulos de Pablo. Pero aquella emotividad con la que predicaba Apolos era interesante, pero no era una, como dice esta versión, una irritación. Hay gente que se irrita en el púlpito, hermano. Fíjense que a mí me mostraron un video de un pastor que está ministrando y el baterista como que no casaba, ¿verdad? En la administración. Y dijo, bájenme a ese desgraciado. Así dijo, hermano, si no me lo bajan lo mato. Así dijo ese hermano, Dios santo. No sé si lo han visto ese video ustedes, ¿lo han visto? Es como que le dijera al camarógrafo, ¿verdad? Si no me lo cambian, lo mato. Y en el púlpito, hermano, en el púlpito, qué terrible. Por eso es que encontramos la palabra del Señor, que es una palabra que nos enseña a no ser polémico. Que el siervo de Dios señalado por esto, el siervo de Dios, no es que aquel dijo, es que no. El siervo de Dios está llamado a una ocupación ministerial. Mi ocupación ministerial es enseñarle. El que está aprendiendo el camino del ministerio tiene que entender su ocupación ministerial. Tiene que ayudar al que está confundido. No tiene que ser polémico, tiene que ser un siervo. Eso era Timoteo, un siervo. Entonces, ayudemos a los que están confundidos con doctrinas humanas. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a esos que están equivocados, confundidos. Y lo que tenemos que hacer es llevar al caído al redil del Señor. Pero no podemos estar mandando a la gente al infierno. Nosotros no somos quienes. La Biblia dice, no podemos juzgar, todavía no tenemos el derecho, todavía no nos han dado esa habilitación de juzgar a los demás. Todavía no. Va a llegar un momento cuando venga el bimá de Cristo, cuando vengan los galardones, cuando ya estemos habilitados para eso, porque para eso va a ser el bimá de Cristo. Y luego de eso vamos a ir más adelante al bimá del Padre, el trono blanco. Y ahí es donde vamos a poder nosotros entender que no solamente vamos a juzgar a la humanidad. Dice la Biblia que vamos a juzgar ángeles, pero no es ahorita estamos siendo adiestrados aquí en la tierra y estamos teniendo la ocupación ministerial. Si no me ocupo en la parte ministerial que me ha tocado, voy a ser rencilloso, voy a ser pleitero, voy a ser golillero. Pero mire lo que dice, tienes que ser capaz de enseñarle a la gente. Tienes que tener ese don de enseñar. Es que el don de la enseñanza, hermano, qué lindo es el don de la enseñanza, poderse dar a entender con la gente. Pero la enseñanza a veces no tiene que ser irritante. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar al que está confundido, pero sin rencillas, con amabilidad, dice algunas versiones. Esta versión dice, así humildemente debe corregir a los adversarios. Mire que no está diciendo a los hermanos de la iglesia, está diciendo a los que son adversos, con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que con nuestro testimonio, con nuestra ocupación ministerial, con nuestra prédica, poder ayudar al confundido, sacar de la ignorancia al confundido. Eso es lo que nos tiene que ocupar. Timoteo entonces quiere decir, mire usted, ya vimos en un pasaje anterior que era ayuda ministerial, ya lo vimos ahí, apoyo espiritual para Pablo. Era ministro. Era un hombre que le ayudaba a hacer la obra evangelística a Pablo. Ahora estamos viendo, tienes que ser capaz de enseñar, tienes que hacer la obra magistral también, tienes que hacer la obra pastoral. Mire cuántas cosas debe de tener la ocupación ministerial, ocupado en pastorear, porque pastorear no es, hermano, pararse en un púlpito. Esto que estoy haciendo yo aquí en el púlpito es apacentar, eso es apacentar el rebaño. Darle de comer, eso es apacentar, estar en un púlpito. Y yo le he predicado, y esto apúntemelo en mi cuenta. Yo les digo, hermano, eso es el 10% del ministerio. Esto que estoy haciendo aquí ahorita, esto es el 10% del ministerio.
¿Dónde queda el otro 90%? El otro 90% está en la hermenéutica, dedicarse a estudiar qué es lo que uno va a venir a predicar. El otro 90% se encuentra también en prepararse para dar la doctrina, la enseñanza a los corderitos, la enseñanza a la mayordomía, la enseñanza a la escuela de maestros de discipulado, desarrollar todas las áreas de servidores, todas las áreas de servicio entre la iglesia, hermano, la televisión, crónicas, protocolo, ver las actividades, desarrollar todo lo administrativo de la iglesia, hermano, las cuentas que tiene que pagar la iglesia. Eso tiene que dedicarse el ministro. Cuando ya toca la parte de pastorear, dentro de ese 90% está el pastorear. ¿Cuál es el pastorear? Cuando hay una ovejita que tiene problemas de salud, hay que irlo a visitar, hay que ir a orar por él, hay que imponerse las manos con aceite. Se le murió un familiar, hay que ir al velorio, hay que estar en el entierro, hay que orar por él, hay que darle bálsamo, está cumpliendo años 1, hay que orar por él. Hay otro que se va a casar, eso es pastorear. De la tarea del ministerio no solamente pararse en un púlpito a predicar. ¿Se está dando cuenta usted de la ocupación? Entonces hay que ser evangelista, hay que ser pastor, hay que ocuparse de la enseñanza y hay que tener, hermano, el apoyo espiritual para los demás. Ok. Entonces vamos desarrollándonos aquí en el punto número 4. Tenemos que ayudar a los que están confundidos. Y tenemos también, vamos a ver cómo lo hacemos acá. Tenemos que llevar a los que están caídos, regresarlos al redil. Y esto es muy importante. La oveja que se va del redil hay que irla a traer. Perdóneme que yo no me canso de repetir eso. A la oveja que se va del redil hay que irla a traer. Amén, amén. Yo he ido a traer un montón. Pero alguien me dirá, pastor, pero yo me vine de la iglesia y no me he ido a traer. Entonces revísese. Porque a los que no se van a traer es a los cabros y también a los que son hijos. Entonces le voy a dejar esa tarea. Revísese si es hijo o no. Porque la Biblia sí me enseña que a la oveja hay que irla a traer. Claro, es una tarea pastoral. Es una ocupación ministerial. Entonces le vamos a poner aquí, fortalecer al caído. Le vamos a poner aquí. Fortalecer al caído. Yo no puedo fortalecer al caído si yo mismo no estoy fortalecido. Por eso es que le estoy llevando aquí cómo debe de ser esa ocupación. Tiene que ser guía, tiene que ser soporte, tiene que ser apoyo, tiene que estar esforzado, tiene que enfrentar dificultades con mansedumbre, no rencilloso, fortalecer al caído. Entonces, mire, Timoteo, toda esa tarea ministerial, hermano, la gente, bueno, yo creo que tal vez la gente piensa así porque hay pastores que no hacen su trabajo ministerial, no están ocupados ministerialmente. Perdónenme, hermano, pero donde hay trabajo, yo vengo de ser gerente de 4 empresas en la parte secular. Vengo de ser gerente de 4 empresas. Y ahora me dedico a ser pastor. Hermano, perdóneme. Pero es un trabajo terrible el ser pastor. Hay gente que me dice, pastor, y se regresaría a trabajar en lo secular. Hermano, es más descansado. Aleluya. Bueno, 2 Timoteo 3:17. Sigamos ahí. Traducción Nuevo Mundo. Mire la otra ocupación ministerial. Para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Bueno, si usted va conmigo, ahora vamos a buscar otra ocupación. Yo me tengo que ocupar en ser irreprochable. Qué terrible. Si usted busca esta palabra, irreprochable. Irreprochable. Vamos a poner, no me ocupo todo ahí. Irreprochable. Quiere decir que es uno que está bien equipado. Es un siervo de Dios. Cuando yo oigo esta palabra bien equipado, me imagino un soldado, hermano, que está con su mochila, con su casco, con su rifle, con sus botas, con su uniforme, su fatiga,
hermano, con todo listo para enfrentarse a cualquier situación. Yo me imagino esa palabra equipado, me lo imagino de esa forma, de esa manera. Entonces, la ocupación ministerial es: yo me tengo que mantener irreprochable, o sea, que no le dé motivos a la gente. Este pasaje, hermano, es interesante porque nos sirve a todos. Yo siempre le digo a los hermanos, yo trato de desarrollar los temas para que le sirva a usted en la escuela, en el colegio, le sirva en la universidad, en su trabajo y obviamente en la iglesia. En la iglesia. Si usted está ocupado ministerialmente, estas cosas, hermano, le van a servir. Si usted le van a servir en su desarrollo espiritual en una congregación, y le van a servir en su desarrollo secular, en las tareas que hace a diario. Una persona irreprochable, hermano, perdóneme, un irreprochable, usted va al banco y le dan un préstamo. Un irreprochable, usted va a su trabajo y pide aumento y se lo dan. Un irreprochable va al colegio con su maestro, o en la universidad con su maestro, y usted le solicita cualquier permiso, se lo da. Porque es una persona que no da problema. Un irreprochable es uno que no tiene de dónde señalarlo. ¿De dónde señalarlo? Es uno que está bien equipado. Y interesante esa palabra. Uno que dice enteramente competente. O sea, competente desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Competente, una persona que se ha dejado formar. Estamos ya en el punto 5. Ya aquí estamos ya en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Como que Pablo le está diciendo a Timoteo: ya te estoy dejando bien pulidito, Timoteo. Esa ocupación ministerial que has desarrollado, te estoy dejando bien pulido. Mantente irreprochable. Que esté completamente equipado para hacer toda buena obra. Hermano, el trabajo ministerial es serio. Es serio. Es serio. Cuando un ministro agarra a una persona para disipularla y para clonarse, hermano, duele. Duele. El que está siendo entrenado, yo creo que algunos han tenido entrenamientos. El entrenamiento no es fácil. El entrenamiento es difícil. Causa cansancio. Y debe de tener una disciplina. Una disciplina. Por eso, qué interesante. Tiene que estar disciplinado para poder realizar las tareas. Uno que es irreprochable, hermano, es uno que no tiene por dónde lo señalen. Mire, voy a ministrar así rápidamente con usted. Teníamos 3 años y medio aquí en el ministerio. 3 años y medio. Ahorita, para la gloria del Señor, cumplimos 9 años. Pero cuando teníamos 3 años y medio, y este consejo se lo quiero regalar, a los 3 años y medio salen los Judas, salen los Pedros, se dan a conocer los Tomases también y los Felipes. Felipe, malcriado, muéstranos al Padre y nos basta, Juan 14, ¿verdad? Los Tomases, incrédulos. No, hombre, yo no creo, si no le meto la mano en la herida de los clavos de la mano, no voy a creer. Los Tomases. Los Pedros, hermano, aquellos que negaron al Señor, no, hombre, yo no conozco al tal. Y los Judas, aquellos hermanos que lo traicionan. A los 3 años y medio se dan a conocer todos esos. A los 3 años y medio de este ministerio nos pasó igual. Nos conocimos a los Tomases, a los Felipes, a los Pedros y a los Judas. Y hermano, con mi cobertura me acusaron. Algunos tuvieron la osadía de acusarme. Me fueron a acusar de cosas que no tenían fundamento. Me estoy ministrando con usted porque eso pasó, imagínese usted, hace 5 años y medio. Hace 5 años y medio pasó. Y me acusaron, dijeron que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces yo no me defendí. Yo solo dije: traigan las pruebas. Si yo tengo a una mujer embarazada, compruébemelo. Nunca pudieron hacer eso porque no me acusaron de eso. De eso no me pudieron acusar. Me acusaron de otras cosas, infanterías y niñerías. Yo como pastor nunca he tocado a una hermana. Mi esposa como pastora tampoco nunca le ha pelado los dientes a un hombre. Mis hijos varones no tienen embarazada ninguna hermana en la iglesia, gloria a Dios por eso. Ni mi hija tampoco ha salido embarazada de ningún hombre. 9 años hasta la fecha, hermano. Y ojalá que sigamos igual y que el Señor nos dé la fortaleza para hacerlo. Perdónenme porque lo estoy predicando. No puedo pararme aquí a predicarle esto si yo mismo no estoy tratando de buscarlo en una ocupación ministerial. ¿Cuántos pastores en menos de 5 años, hermano, han hecho desastres en la iglesia? No con una ovejita, con miles.
Pastores que han embarazado a sus hijas. Perdónenme, hermano, ojalá que Dios me escuche para que yo no caiga en eso. No quiero caer en eso. Que Dios nos libre. Ore por mí. Pero pastores, hermanos, que se han dejado que la serpiente y que el enemigo se meta a la iglesia para destruirla. Porque la Biblia dice, herirán la cabeza, herirán al pastor y las ovejas se van a dispersar. ¿Cuántas iglesias, hermano? Que el pastor sale engañando a la esposa, a la pastora en adulterio, o la pastora en adulterio, o los hijos del pastor con hijos por todos lados sin casarse. Y los ministerios se destruyen. ¿Se da cuenta usted lo importante de la ocupación ministerial? ¿Y por qué no estamos ocupados, hermano? Porque entonces nuestra tarea ministerial la hemos dejado a un lado y nos dedicamos a hacer las otras cosas seculares. No, te llamaron a ser ministro. Perdóneme el consejo que le estoy regalando. Te llamaron a ser ministro, ocúpate en esa tarea. Te llamaron a ser un servidor, ocúpate en esa tarea. Te llamaron a ser de la alabanza, ocúpate en esa tarea ministerial. Te llamaron a estar en las cámaras, ocúpate, investiga cómo hay que hacerlo todos los días, mejorar. Te llamaron a tomar fotografías, ocúpate a eso. Eso es lo que le estoy tratando de ministrar. Esto tiene que servir para todas las áreas. Una persona que guía, una persona que soporte, que tiene solidez, que tiene mansedumbre, irreprochable. Una persona que está bien equipada. ¿Cómo le pondríamos a? Vamos a ver aquí. Buena conducta. Le vamos a poner aquí. Buena conducta. No podemos, hermano, predicar el evangelio y no tener estas, por lo menos unas 2, 3 características de esas que Pablo le pide a Timoteo. Ocúpate, ocupación. Entonces la Biblia es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir y equiparnos como Dios quiere que nos equipemos. ¿Dónde está todo eso? En la Biblia. La Biblia es nuestra fuente de dirección. Es nuestro manual, cómo debemos de realizar el trabajo para el cual hemos sido llamados. Ok, voy a ir aterrizando. Segunda de Timoteo capítulo 4. Estamos saliendo del capítulo 3 ahora, pasémonos al capítulo 4 de Segunda de Timoteo, verso 2, en la versión Código Real. Oiga ahora, oiga lo que le dice a Timoteo. Que prediques la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Yo se lo subrayé aquí. ¿Con cómo tenemos que reprender a la gente? Con paciencia y con doctrina. Cuando se le vaya a llamar la atención, mire, hermano, la doctrina dice esto. Usted está cometiendo un error. Se le llama la atención, corríjase. Porque la ocupación ministerial es importante. Ocúpese, léalo, aprenda la doctrina. Por eso es que ahora entramos a otra ocupación. Tiene que estar empeñado. Predica la palabra, insiste a tiempo, fuera, empeñado en eso. Un empeñado es uno que está ahí, que lo dejaron ahí. La casa de empeños es que usted va a entregar algo, aquí lo vengo a dejar hasta que tenga cómo sacarlo. Pero empeñado es aquel que está ahí por un determinado tiempo hasta que se cumple. Entonces vamos a poner aquí, tiene que ser empeñado. El siervo tiene que tener, obviamente, ¿verdad?, el estudio de la palabra, pero es una palabra instructiva. Mire, tiene que enseñar, no solo, hermano, no solo pararse en el púlpito a leer toda la Biblia, no, también que esa palabra instructiva, hermano, usted la viva. Por eso le puse ocupación ministerial. Yo lo leo en la Biblia dice no mentirás, pues no mintamos. La Biblia dice no tienes que dar falso testimonio de tu hermano, pues no levantemos falso testimonio. Palabra instructiva. Y entonces dice a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que traer una palabra que le redarguye el corazón a la gente, exhortarlo
no es regañarlo, exhortarlo es animarlo, es animar a la gente a seguir adelante en el evangelio. Tal vez está pasando momentos difíciles, sigamos adelante, hermano. Tal vez falló, no importa, levántese, vuélvalo a intentar. Eso es exhortar. Pero mire, también reprender. ¿Cómo se reprende, hermano? No es porque, es que este hermano me cae mal. Es que esta hermana a mí me cae mal, yo no le voy a dar ningún privilegio. No, hermano. Tiene que ser con doctrina. Estemos listos para servir a Dios en cualquier situación. Alertas a las oportunidades que Dios nos da. Alertas. Dios nos va a dar oportunidades. Tal vez me van ayudando con un piano, por favor, los hermanos. Quiero ir aterrizando con esto. Porque dice que tiene que ser, Timoteo era un predicador doctrinado. Fíjense que yo escuchaba a muchos predicadores por la década de los 80. Me predicaron, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Y yo estaba así, hermano. Yo buscaba en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Nunca lo encontré, hermano. Porque no existe en la Biblia eso. Y muchas cosas. Nos predicaban muchas cosas que no están en la Biblia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. He escuchado, la vez pasada estaba escuchando en la radio un predicador muy respetado. No sé si estará vivo todavía, pero yo lo escuchaba desde 1983, imagínense, en la radio. Pero casualmente allá por el 2017 lo escuché una vez en la radio. Y entonces dijo, la palabra fin del mundo no aparece en la Biblia. Caramba, dije yo, lo escuché era como un martes, lo escuché, venía manejando yo y en el radio del carro lo traía sintonizado. Y yo dije caramba, fulano de tal, hombre, que es un predicador bien, hermano, bien famoso. Y digo, yo acababa de predicar el domingo un tema escatológico, hermano, que le había puesto el fin del mundo, hermano. Qué tremendo. ¿Y de dónde desarrolló el tema? Porque Jesús en el capítulo 24 de Mateo dice, cuando sucedan estas cosas, no se vayan a asustar porque todavía no es el fin del mundo. En una versión que tenemos, así decía. Yo decía, pero si lo acabo de leer. Y desarrollé muchos versículos que dicen, el fin del mundo va a ser cuando esto, que el fin de las cosas, el fin de esto, van a ser pasados los elementos por el fuego, y tanta cosa que hay. Lo que le quiero decir es que como una ocupación ministerial es leer la Biblia, hermano. Mire, yo me he dedicado, perdóneme, me voy a poner por ejemplo, cuando le desarrollo un tema, no menos de 8 versículos, el versículo principal y 7 versículos donde ponemos 7 cosas. Y por lo menos 7 versiones, cada versículo en una versión distinta. Porque me dedico, perdóneme que lo diga, no lo digo con altivez, sino para enseñarle también, para ver diferentes puntos de vista. Estemos listos a servir al Señor en la palabra, estemos listos a servir al Señor en el ministerio, en cualquier situación. Debemos de estar listos, alertas a las oportunidades que Dios nos da, empeñados en estudiar la palabra, empeñados en la doctrina. Reprender con doctrina. Vamos a poner acá, interesante, ¿verdad? Una ocupación ministerial cuando se reprenda es reprender. Mire, con doctrina. No solo porque le cae mal a la persona, venga para acá, hermano, usted que me cae mal, ¿verdad? Mire, le voy a decir su par de cosas. No. Es cuando alguien está haciendo algo malo, hermanito, venga para acá, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero lo que está haciendo no es correcto. Esa manera de caminar, esa manera de hacer, esa manera de, qué sé yo, con doctrina. Ok, finalizo. 2 Timoteo 4:5, nueva traducción viviente. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Mire qué lindo, con eso voy a terminar. Allí, hermano, no le está diciendo Pablo el ministerio que yo te di, no, el que Dios te dio.
el Espíritu Santo nos ayuda a resistir, a estar vigilantes cuando confrontemos grandes responsabilidades. Ahí va a estar el Espíritu Santo contigo. Entonces, finalizo. ¿Cuál es otra ocupación? Ser prudente. Mire qué interesante, lo tenemos acá, prudente. El siervo tiene que ser prudente, con prudencia, hablar con prudencia, saber cuándo tiene que hablar, saber cuándo tiene que callarse. Tiene que cumplir el llamado. Todo lo comenzamos porque obviamente te llamaron al ministerio, ¿verdad? Porque te llamaron a una tarea ministerial, entonces todo lo desarrollaste, pero termina, tienes que cumplir ese llamado. Fíjense, tiene que hacer la obra evangelística. Ocúpate en llevar la buena noticia. Buena noticia es evangelio, eso significa evangelio, buena noticia. Y tiene que estar sobrio. Tiene que hacerlo con sobriedad, no embriagarse de poder. Ahora es pastor y ahora se lleva a todo el mundo con el pecho. O tal vez era ovejita y el pastor lo ungió como anciano y ahora como anciano le truenan los dedos a todos. No, con prudencia, con prudencia. Tenemos que aprender a cumplir el llamado, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a resistir todo eso. Estar vigilante. La ocupación ministerial es esa. Yo finalizo acá para terminar de llenar la pizarra con todo lo que le he entregado acá, ¿verdad? Le pondríamos aquí estar vigilante. Vigilante. Amén. 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 Y amén. Quiero finalizar y hacer una pequeña conclusión de todo lo que hemos visto en este día. Le he hablado de la ocupación ministerial. Tal vez hay muchas otras cosas que tal vez no desarrollamos de Timoteo, pero mire por lo menos algunas 7 cositas que Pablo le entregó desde la primera carta de Timoteo hasta la segunda. Tal vez solo vimos una de la primera carta, pero porque el tiempo no nos ajusta. Pero cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, le dice: Timoteo es un hijo que ayuda a su padre. Mire, una ocupación ministerial. Entonces le dice, bueno, él es un guía, número 1, es un guía ocupado en la lectura. Es uno que es un joven que tiene un gran carácter, pero es ejemplo a los demás. Hermano, que un ministro diga eso son palabras, hermano, que tienen un gran valor. Número 2, es un soporte para mí, dice Pablo. Es lleno de valor. O sea, es invaluable, porque es un apoyo espiritual para mi vida. Decía Pablo, aunque yo esté preso, yo sé que tú me estás apoyando, Timoteo. Y en el punto 3 vimos la solidez que debe de tener esa ocupación ministerial de Timoteo. Mire, esforzado en gracia, fortalecido en la gracia, porque era capacitado para enfrentar las dificultades, no para huir de las dificultades, sino para enfrentarlas. Este es hijo mío, este es uno que ha conquistado sus áreas. Es uno que ahora lo puedo poner a cubrir a otros porque él ha demostrado, ha dado frutos. Número 4, es uno que es manso, uno que tiene mansedumbre, que ha aprendido a no ser rencilloso, no pleitero. Mire, es uno que es un siervo, que no está dado a las polémicas. Es uno que fortalece al caído. Es uno que está ocupado en lo ministerial, hermano, perdónenme. No para su propio provecho, sino para ayudar a fortalecer el cuerpo de Cristo. Número 5, es uno que es irreprochable. Es un siervo que está bien equipado, porque su ocupación ministerial lo ha llevado a equiparse, a estar fortalecido, irreprochable, que tiene buena conducta. Es uno que es competente. Uno que ha sido formado por un ministro. Aquel que es competente, hermano, es aquel hermano que no lo pueden devaluar, no lo pueden desacreditar. Es uno que es competente, que su trabajo habla por lo que él es. En este caso sería por la ocupación ministerial que tiene. Mire qué interesante. Número 6, es uno que está empeñado en el trabajo espiritual. Es uno que está empeñado en la obra, en hacerlo,
que por cualquier motivo, hermano, él está ahí haciéndolo, tiene que cumplirlo. La tarea que le dejen hacer, él la hace. Contiene una palabra instructiva, es un predicador, es uno que está doctrinado. ¿Cómo se reprende a alguien? Se reprende con la doctrina. Con doctrina se reprende. No por capricho, no porque me cae mal una persona, no. Se reprende cuando hay una persona anda en malos caminos, porque está ocupado ministerialmente. Su ocupación ministerial es velar que todos estemos saludables. ¿Y cómo se corrige? Con doctrina, con doctrina. Número 7, prudencia. El prudente, ser prudente, porque es aquel que está cumpliendo el llamado. Uno que está evangelizando en todo momento, llevando la buena noticia. Es uno que con sobriedad, es sobrio. Hermano, no tiene su mente en dos pensamientos, sino que es sobrio. Es uno que está vigilante en todo momento. Eso es la ocupación ministerial. Quiero orar para que Dios nos bendiga en este día. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu buena y bendita palabra. Gracias por hablarnos al corazón y hablarnos a nuestra vida. Te pedimos que tomes el control, Señor, de cada uno de tus hijos, de tus siervos. Oro por la iglesia, oro por el ministerio, oro por aquellos que no te han conocido, aquellos que están escuchando este mensaje por la radio, la televisión o por las redes sociales. Que tú les toques el corazón. Sé que nos llamas para ocuparnos en lo ministerial, aún haciendo nuestras tareas seculares, Señor. Sé que nos ayuda. Ayúdanos. Oro para que todas estas características estén en nosotros, que seamos guía, que seamos soporte, que seamos sólidos, que tengamos mansedumbre, irreprochables, empeñados y prudentes. En el nombre de Cristo, oramos por aquellos, Señor, que todavía no han venido a tus caminos, para que te reconozcan como Señor. Y aquellos que se han apartado del camino, Señor, puedan venir prontamente, atraídos con las cuerdas de amor que tiene el Espíritu Santo. Oramos por el ministerio, por esta iglesia que nos has entregado. Ayúdanos a seguir creciendo en tu palabra, porque somos prosperados por tu palabra. Bendigo, Señor, cada servidor de esta iglesia. Bendigo, Señor, todas las actividades que realizamos en tu nombre, para que podamos siempre darte la gloria a ti en todo lo que hacemos. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación que